Bueno, buenas noches. El día de hoy me toca hablarles sobre neumonía en el servicio de urgencias, continuando con el cronograma. Entonces, hablando de neumonía, tenemos que hablar sobre las definiciones. La OMS en el 2019, que es lo último que vi en su página, él define neumonía como un tipo de infección respiratoria aguda que afecta a los pulmones y que esta generalmente se transmite de una persona infectada a otra. La Asociación Torácica Americana, sin embargo, la define como un proceso infeccioso proinflamatorio a nivel del parénquima pulmonar. Entonces, como epidemiología, encontré que en Estados Unidos la neumonía es la segunda causa más común de hospitalización posterior a los eventos vasculares, llámese infartos, disecciones, stroke. Entonces, según la OMS, es la primera causa de muerte por enfermedad infecciosa a nivel mundial, con aproximadamente 3.5 millones de muertes al año, y de esta más de la mitad es en países subdesarrollados. Entonces, en el departamento de emergencias llega a abarcar hasta el 80% de las consultas algún proceso infeccioso de vías respiratorias, y de estas hasta el 78% de los ingresos el principal síntoma es la disnea. Entonces, de las neumonías que llegan a los diferentes departamentos de emergencias, en Estados Unidos lo que colocaron fue que hasta el 5% de los ingresados requieren un manejo en la unidad de cuidados intensivos. Como la última clasificación que colocan es la neumonía adquirida en la comunidad, la neumonía adquirida en la comunidad con factores de riesgo, neumonía nosocomial, neumonía asociada al ventilador y neumonía por broncoaspiración, que las iremos discutiendo. La neumonía adquirida en la comunidad no es más que la infección pulmonar que se da de inicio agudo, esta va a involucrar los alvéolos y ocurre en cualquier paciente que no, que no tuviera una exposición a algún tipo de atención médica. Entonces, entre los factores de riesgo que encontramos en estos pacientes con neumonía adquirida en la comunidad, que están la edad, antecedentes personales patológicos como la diabetes, la enfermedad renal, la falla cardíaca, pacientes con inmunosupresión, ya sea por quimioterapias, pacientes alcohólicos con dismovilismo, pacientes encamados de larga data y también pacientes con alteraciones neurológicas como las convulsiones. Entonces, dividiéndolo por los patógenos, encontramos de que las neumonías adquiridas en la comunidad pueden ser bacterianas o virales. Las bacterianas, los tres patógenos principales son el Streptococcus pneumoniae, el Mycoplasma pneumoniae, el Staphylococcus aureus, y a nivel viral encontramos mucho lo que es la influenza y el virus sincitial respiratorio. También lo dividen dependiendo a la edad. Eh, en el artículo de medicina de emergencias, ellos colocaron de que en los neonatos están la E. coli, la Listeria monocitógenes y estreptococos del grupo B, porque son las que se encuentran en el canal del parto cuando ellos nacen. Mientras que en los niños en edad escolar se encontraba el Streptococcus pneumoniae, el Moraxella catarrhali y el Haemophilus influenza. También encontramos que lo dividen dependiendo a si el paciente está ambulatorio, en sala o en intensivo. Aquí nos vamos a enfocar más en los pacientes de sala y los de intensivo, donde mencionan que los principales patógenos en sala está el Streptococcus pneumoniae, el Mycoplasma pneumoniae y el Haemophilus influenza, mientras que en los pacientes en la UCI encontramos Streptococcus pneumoniae, Legionella, Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus. También encontramos patógenos resistentes como la Pseudomonas aeruginosa y el Staph aureus metilresistente. Entonces, patógenos resistentes podemos encontrar dependiendo a los factores de riesgo que presenten los pacientes. Si es un paciente mayor de 60 años que estuviera en terapia por más de 2 meses con macrólidos o betalactámicos, que sea un paciente inmunosupresor, alcoholismo, podremos pensar en estreptococos. Si es un paciente que tiene más de 74 años, perdón, que se hace diálisis, que es un paciente que ya ha tenido infección previa por MERSA,
que ha estado hospitalización reciente, que está en un hogar de estos de ancianos, o que tiene comorbilidades, se podría pensar en que el patógeno puede ser un estáfilo metilresistente y llevarnos entonces para lo que es el tratamiento, siempre recordar eso. Y en pacientes que tienen EPOC, que son inmunosuprimidos, pacientes que están con exposición a esteroides, que presentan dismovilismo, tenemos que recordar que el patógeno más común en ellos son las pseudomonas. Ajá. Entonces, hablándoles algo más de fisiopatología, encontramos que los patógenos a nivel respiratorio se transmiten, puede ser de persona a persona, por gotas, también puede ser por inhalación de aerosoles, y después de ahí se va a dar lo que es la colonización a nivel de la nasofaringe. Posteriormente llega a los alvéolos mediante microaspiración, y cuando el tamaño del inocuo es grande o las defensas del huésped ya están alteradas, entonces se da lo que la infección. También hay que recordar de que se va a dar una replicación del patógeno, va a provocar una respuesta inmune, inflamación, daño del parénquima y sobre todo la infección. Entonces, en esta imagen, si logran ver, a ver, aquí, el patógeno en el 1, el patógeno llega al espacio alveolar. En el 2 ya vemos ahí la multiplicación incontrolada del mismo. Ya en el 3 hay una producción local de citoquinas, principalmente de macrófagos a nivel alveolar. En el 4 ya vamos a ver el reclutamiento de los neutrófilos y la producción de factores proinflamatorios. Y por último, en el paso 5 ya vemos la generación de un exudado alveolar. Entonces, cuando esto pasa, se va a dar una respuesta inflamatoria local del patógeno, y esto va a provocar los principales signos o síntomas como la tos, la producción de esputo, los crépitos por la acumulación de exudado, y también puede alterar el intercambio gaseoso provocando hipoxemia. Cuando las citoquinas, cuando las citoquinas ya se liberan, los factores proinflamatorios ya se liberan a nivel sistémico, entonces puede provocar otros síntomas como fiebre, taquicardia, ya podemos ver a nivel de los laboratorios, leucocitosis, neutrofilia. Entonces, los principales síntomas que encontramos en estos pacientes puede ser la tos, la fiebre, dificultad para respirar, dolor torácico de tipo pleurítico. Podemos encontrar que el paciente también presente hiporexia, hipoxemia, crépitos, y recordar que en los pacientes ancianos pueden o no presentar fiebre. A nivel diagnóstico, en el servicio de urgencias, principalmente utilizamos dos cosas, la radiografía y el ultrasonido. De la radiografía de tórax, bueno, en los artículos que revisé, dice que siempre y cuando el paciente se pueda realizar una radiografía de tórax, se debería realizar una radiografía PEA y lateral. Pero si el paciente no puede, bueno, entonces solamente se realizaría la AP, buscando algún tipo de consolidación, que éstas se pueden desarrollar, y que siempre hay que recordarlo, que un paciente puede llegar sin algún tipo de patrón a nivel de la radiografía, pero tener un proceso como una neumonía. Entonces, hablándole un poco más sobre las escalas que utilizamos a nivel de la neumonía adquirida en la comunidad, está la escala del CRB-65 o el CUR-65. Esta escala salió de Lim y colaboradores en Reino Unido, donde se estudiaron más o menos 1.068 pacientes que ingresaron a diferentes hospitales por neumonía, y ellos vieron la mortalidad de ellos a 30 días. Utilizaron 5 variables y correlacionaron el puntaje con la mortalidad y el manejo del mismo. Como ven, la CRB-65
en comparación con el CUR 65, lo único que no utiliza es el boom. Y bueno, en el servicio de nosotros, que de repente nosotros no tenemos de una vez el laboratorio, sino que llegan 45 o 50 minutos después, no funciona más la CRB 65, donde habla de confusión. Cada una tiene un punto, que es confusión, frecuencia respiratoria más de 30, presión arterial sistólica menor de 90 o presión arterial diastólica menor de 60, una edad mayor de 65 años. Dependiendo del puntaje que tenga el paciente, lo podemos correlacionar con la mortalidad y el manejo clínico. En un paciente que llega a tener un punto, es un paciente que tiene un bajo riesgo y que se puede tratar ambulatoriamente siempre y cuando este paciente no tenga algún tipo de comorbilidades que pueda empeorar la neumonía. En un paciente que llega a tener 2 puntos, que puede tener una mortalidad que hasta el 13%, se recomienda mejor hospitalizar y dar antibióticos. Y en un paciente que ya tiene más de 3 puntos, que la mortalidad puede ir desde el 14% al 57%, ya hablan de que este es un paciente de alto riesgo, por ende, amerita manejo en una unidad de cuidados intensivos. Esta escala es avalada por la Sociedad Británica Torácica. Entonces, otra escala que podemos evaluar en los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad es la escala de PESI, que significa el índice de severidad de la neumonía. Esta escala utiliza varias variables, entre ellas se encuentran 3 variables demográficas, que es la edad, el sexo, el lugar de residencia, 5 comorbilidades, donde entran las neoplasias, las enfermedades hepáticas, la insuficiencia cardíaca congestiva, la enfermedad cerebrovascular y la renal, 5 hallazgos a nivel de la exploración física y 7 hallazgos de laboratorios. Entonces, esta escala se hizo más bien para verificar qué pacientes tenían un riesgo bajo y eran susceptibles a manejo ambulatorio. Posteriormente se vio que esta escala era favorable también para los pacientes que se encontraban en una clasificación o categoría 4 o 5 para solicitar un manejo en una unidad más avanzada como lo que es unidad de cuidados intensivos. Entonces, si se dan cuenta, solamente con la edad del paciente ya tenemos un solo puntaje. O sea, que si el paciente tiene 75 años, solamente con la edad ya entra a la categoría de riesgo 3, que sería hospitalizar al paciente. Entonces, otra escala que podemos utilizar es la escala de SMART-CoP, que esta escala consta de 8 variables clínicas y analíticas con puntos diferentes a la evaluación. Hablan que se utilizaron más o menos 15.000 pacientes, donde evaluaron las 8 variables. De estas se sacó que si el paciente tiene de 0 a 2 puntos, probablemente tiene un riesgo bajo para ingresar a una unidad de cuidados intensivos. Pero si el paciente ya tiene de 5 a 6 puntos, probablemente este paciente necesite una unidad de cuidados intensivos. Hasta este paciente puede llegar a meritar uso de vasopresora. Entonces, esta escala ayuda mucho para predecir si el paciente va a requerir eh, un manejo más avanzado. Entonces, en la guía ITSA, ellos comentan de que para predecir mejor si los pacientes necesitan un ingreso a la UCI, ellos elaboraron una escala en el 2007, donde hablan de criterios mayores y criterios menores. ¿Para qué? Para el ingreso a la UCI. Entonces, entre los criterios mayores, ellos colocan de un paciente con shock séptico, que amerite uso de vasopresor, un paciente con un síndrome de distrés respiratoria aguda. Esos son pacientes que solamente con tener eso ameritan una unidad especial. Sin embargo, también colocan criterios menores como una frecuencia cardíaca mayor de respiratoria mayor de 30, una PAFI menor de 250, infiltrados multilobar, también leucocitosis o leucopenia, trombocitopenia, hipotermia, y ellos colocan que con más de 3 criterios menores, entonces también el paciente ameritaría una monitorización más avanzada. Hablándole sobre la neumonía adquirida en la comunidad con factores de riesgo, que es la otra neumonía a tratar en mi tema,
Esta no es más que una infección de vías respiratorias bajas de forma aguda, proinflamatoria y que se asocia principalmente a pacientes con factores de riesgo. Hasta el 2019, más o menos, se hablaba sobre neumonía asociada a los cuidados de la salud. Posteriormente, en agosto del 2019, cuando salieron la guía ICSA, ellos colocaron de que los pacientes con diferentes factores de riesgo, pero que la neumonía había sido adquirida fuera del hospital, se debería llamar neumonía adquirida en la comunidad y no neumonía asociada a los cuidados de la salud. Entonces, ¿qué pacientes entran aquí? Pacientes que viven en hogares, pacientes que se realizan hemodiálisis, pacientes que acuden al hospital de día, ya sea para colocarse algún tipo de antibiótico, pacientes que se realizan quimioterapia o pacientes que acuden o pacientes que acuden a, eh, a clínicas de curaciones diarias. Entonces, ¿qué microorganismos encontramos en estos pacientes? Los principales son Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, eh, Streptococcus pneumoniae metilresistente, Pseudomonas, E. coli y Haemophilus influenza. Entonces, el tratamiento que coloca la guía ICSA en el 2019 para pacientes tanto con neumonía adquirida en la comunidad o neumonía adquirida en la comunidad con factores de riesgo, ellos hablan de que el manejo puede ser ambulatorio o intrahospitalario. En el manejo ambulatorio, ellos verifican si los pacientes tienen comorbilidades o no tienen comorbilidades. Si un paciente, según las escalas de severidad, te da para manejo ambulatorio y el paciente no tiene comorbilidades, ellos colocan ahí que se le puede dar amoxicilina 1 gramo 3 veces al día o levofloxacina 500 miligramos cada día. Si el paciente tiene algún tipo de comorbilidad, ellos colocan que se le puede dar amoxicilina más ácido clavulánico 3 veces al día o cefuroxima o levofloxacina. Y si el paciente tiene comorbilidades, a diferencia del que no tiene, la levofloxacina sería 750 miligramos al día. En el tratamiento intrahospitalario, ellos colocan igual si el paciente tiene comorbilidades o si no tiene comorbilidades. Si el paciente no tiene comorbilidades, coloca de que los medicamentos de elección están la cefotaxima, la ceftriaxona, la acitromicina, la claritromicina y la levofloxacina. Si el paciente tiene comorbilidades o es un paciente que se asocia a patógenos, ya sea metilresistente o pseudomonas, se debe pensar en un amplio espectro. Entonces ahí entran piperacilina tazobactam, cefepime o ceftazidima, meropenem o imipenem, vancomicina y hasta linezolid, dependiendo de la condición del paciente. Hablando de otro de los tipos de neumonía, está la neumonía nosocomial, que no es más que la infección de las vías respiratorias bajas que se desarrolla en un paciente luego de 48 horas de su ingreso hospitalario. Y recordar de que este paciente no debió haber presentado ningún tipo de dato clínico o radiológico de infección de una neumonía a su ingreso. Entonces, las principales causas de las neumonías de las neumonías nosocomiales o los principales factores están en los pacientes que presentan inmunosupresión, los pacientes ancianos y los pacientes que son encamados, que tienen mayor riesgo de aspiración de secreciones. Entre las causas tenemos que los patógenos alcanzan las vías respiratorias por diferentes mecanismos, en lo que están la aspiración, la inhalación, vía hematógena, que puede ser por alguna sepsis, y la extensión directa desde un foco infeccioso cercano. La neumonía nosocomial, en este artículo que es un review del Critical Care de este año, ellos comentan de que le dan un enfoque fisiopatológico a la progresión de la misma en UCI o en la sala. Ellos colocan ahí que
estos pacientes pueden tener alteraciones en la cavidad oral, alteraciones o colonizaciones a nivel de la orofaringe, que el paciente pueda que esté sedado en supino y que el paciente tenga algún tipo de delirio. Todas estas cosas pueden provocar una acumulación de secreciones. Si el paciente se encuentra en la sala, puede generar una neumonía nosocomial y esta, si empeora, o sea, si no se maneja adecuadamente, puede llegar a una falla en el tratamiento y el paciente va a tener una mortalidad mucho más alta. En UCI colocan de que la neumonía puede dar en un paciente con ventilación mecánica no invasiva, en un paciente con ventilación mecánica invasiva, o en un paciente que se encuentre en la unidad de cuidados intensivos que no tenga ventilación, pero que se encuentra ahí para monitorización. Entonces, estos pacientes igual pueden ir generando lo que es la neumonía y a medida que va pasando el tiempo, igual si no se logra controlar, va a empeorar y va a aumentar la mortalidad. Entonces, en los patógenos que ellos colocan como neumonía nosocomial, encontramos de que existen diferentes y también de que hay factores de riesgo. Los principales patógenos en intrahospitalario y que se dan más a nivel de la UCI, ellos colocaron el estafilococo áureo metilresistente, la Pseudomonas aeruginosa, KPC, el Acinetobacter baumannii y la Enterobacteriae, que son los principales patógenos que se encuentran en pacientes con neumonía nosocomial en la UCI. Y colocaron de que el Centro de Control de Enfermedades realizó unos criterios de prevención o unos criterios de alerta en los pacientes que podrían presentar neumonía nosocomial. Entre estos criterios están los radiológicos, los de síntomas, laboratorios o que presenten algún tipo de afectación pulmonar. Entre los radiológicos comentan de que el paciente puede tener un aumento del infiltrado, alguna consolidación, una cavitación en los signos o síntomas. Ellos colocan de que puede tener fiebre, que no explique otra causa, leucocitosis o leucopenia, que el paciente tenga mayor de 70 años y que presente algún tipo de alteración del estado mental, que el paciente tenga también aumento de las secreciones, llegando a tener un esputo purulento, tos, disnea, taquicardia. También hablan de empeoramiento del intercambio de gases a nivel de la gasometría. Y estas condiciones en un paciente previamente que no había entrado por un proceso de una neumonía al hospital, deberían ser considerados como un proceso nosocomial. Entonces, la neumonía asociada a la ventilación mecánica presenta múltiples beneficios, pero también hay que tener en cuenta de que la ventilación mecánica también trae complicaciones, debido a que, bueno, es de naturaleza invasiva, ya que se coloca un tubo endotraqueal, y este también puede llevar a alteraciones en los mecanismos de defensa y generar una entrada de microorganismos hacia las vías aéreas. Entonces, la definición de neumonía asociada a la ventilación mecánica no es más que aquella que se desarrolla 48 horas posteriores a la intubación, siendo esta una de las infecciones más frecuentes dentro de la unidad de cuidados intensivos alrededor del mundo. Entonces, la neumonía afecta a 1/3 de los pacientes que requieren ventilación mecánica. La verdad no encontré a nivel de emergencias datos o artículos que hablaran sobre neumonía asociada a la ventilación mecánica, y me imagino que es porque nosotros, en realidad a nivel mundial, no es que estemos tan apegados a los pacientes como ahí en el complejo, pues que nosotros tenemos que pasar a área crítica o verlos de choque y ya tenemos una secuencia de la evolución del paciente.
Entonces, la mayoría de los artículos que encontré sobre neumonía neumonía nosocomial y neumonía asociada a la ventilación mecánica son basados en estudios o en artículos de la unidad del Critical Care. Ellos abarcan que la mortalidad puede llegar del 1.3 al 46% en su unidad, y que en el 2018 se estudiaron 3 hospitales en Estados Unidos, más o menos 2.000 pacientes con ventilación mecánica invasiva, y vieron que los datos clínicos y radiológicos en los pacientes podían llegar hasta de 2 a 7 días posterior al inicio de la ventilación mecánica. Entonces, los principales patógenos que encontramos en las neumonías asociadas a la ventilación mecánica está la Pseudomonas aeruginosa como el primero, el Staphylococcus aureus metiloresistente, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, y bueno, los menos comunes está la E. coli, el Enterobacter, la Serratia. En el 2011, la CDC se reunió con diferentes sociedades, entre esas estaba la Sociedad Torácica Americana, la Sociedad Británica, la Sociedad Torácica Británica, y ellos se reunieron para crear una definición de la neumonía asociada a la ventilación mecánica para mejorar el diagnóstico y la validez de la misma. Esto se llevó a un algoritmo de la Red Nacional de Seguridad Sanitaria, que por sus letras en inglés es la NHSN, y ella habla de que los eventos asociados a la ventilación, como sus iniciales VAE, se dividen en subcategorías. En una neumonía puramente que se da exactamente a las 48 horas posterior a el inicio de la ventilación mecánica, o una condición asociada al ventilador, que lo comentan como infecciosa o probablemente infecciosa. De ahí, de la IVAC, se subdivide en una posible neumonía o una probable neumonía. Ahora vamos a definir cada una. Ellos definen la VAC como un aumento sostenido del requerimiento de oxígeno en un paciente que ya tenía ventilación mecánica por más de 2 días. Y este aumento se va a ver en dos cosas: en el PIB, que sea mayor a 3 centímetros de agua del previo, y un aumento de la FiO2 mayor a 20 puntos por más de 2 días. Y la IVAC, que es la probable infección, ellos colocan de que se da más bien signos clínicos de una infección en pacientes con ventilación mecánica por más de 3 días. Ahí entra la fiebre, la hipotermia, leucocitosis, leucopenia, y que la línea de antibiótico no surja efecto. Por ende, se debe comenzar una nueva línea de antibióticos. Y definen como posible neumonía o probable neumonía. Posible la dividen como un análisis del esputo. Ahí vamos a encontrar más o menos más de 25 neutrófilos o menos de 10 células escamosas por campo de baja potencia, o un cultivo positivo de la secreción bronquial. Y como una probable neumonía ya es a un esputo purulento, donde se realiza un estudio cualitativo del esputo, se encuentran más de 25 neutrófilos, o se encuentra un cultivo positivo a cierto germen. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Sí, sí. Ajá. Ok. Entonces, en el 2013, esta misma Red Nacional de Seguridad se reunió nuevamente para replantear la definición de la neumonía asociada a la ventilación, y ellos colocan de que la definición del 2011 se quedaba corta. Así que ellos colocaron ciertos criterios para entrar en la definición de neumonía asociada a la ventilación mecánica, además de las 48 horas
en el que el paciente se encuentre en ventilación. Y en esto habla de criterios radiológicos, donde alguna serie de radiografías, 2 o más, se encuentre un nuevo infiltrado, la consolidación, una cavitación, que tenga criterios sistémicos, voy a agrandarlo un poco, que tenga criterios sistémicos como fiebre, leucopenia, leucocitosis, que el paciente tenga alguna alteración del estado mental o algún criterio pulmonar nuevo. Y en esto se encuentran que el paciente tenga crépitos, que el paciente tenga tos, taquipnea y demás. O sea, que después que hicieron la primera definición en el 2011, ellos se volvieron a reunir y sacaron entonces esta en el 2013. Y ellos colocan de que si el paciente presenta 2 de estos criterios con más de 48 horas en la ventilación, se debería considerar una neumonía asociada al mismo ventilador. Ajá. Esta escala que encontré sobre la severidad de la infección pulmonar en pacientes con neumonía asociada al ventilador, la verdad, nunca la vi en UCI, no sé si algunos de los que ya también rotaron la llegó a ver, yo no la llegué a ver, pero es la única que encontré en los artículos donde ellos hablan de que esta escala es de un estudio observacional y retrospectivo que hicieron sobre pacientes que ingresaban ya sea por neumonía nosocomial o pacientes que ingresaban con ventilación mecánica, y ellos vieron de que estos 6 puntos o valores, que es la temperatura, si tiene leucocitosis o leucopenia, si tiene alguna evaluación cuantitativa del esputo, si también tiene alteraciones en la oxigenación, si tiene algún patrón radiográfico o si tiene algún tipo ya de microorganismo, si presenta alguno de estos o si tiene un criterio mayor de 3, se dice de que el paciente tiene una neumonía asociada al ventilador. Entonces, a nivel de tratamiento, ellos hablan de 2 diferentes guías, las guías europeas y las guías americanas. Las 2 hablan de que tanto para la neumonía nosocomial como para la neumonía asociada a la ventilación se deben dar medicamentos de amplio espectro. Las guías europeas hablan de 7 a 8 días, las americanas hablan de 7 días como mínimo y que se pueden extender en caso de que el paciente se encuentre a pesar de los 7 de antibiótico con una infección activa, que el paciente tenga alguna complicación de la misma, como absceso pulmonar, una neumonía necrotizante, ahí se debe continuar el manejo con antibióticos. Entonces, este cuadro es del Critical Care sobre neumonía nosocomial y neumonía asociada al ventilador en la unidad de cuidados intensivos, pero yo se los resumí aquí, donde ellos hablan de que tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo del paciente. Si el paciente tiene factor de riesgo bajo para ya sea MRSA o pseudomonas, entonces el tratamiento en estos pacientes debería de iniciar con cefepime 2 gramos cada 8 o piperacilina tazobactam 4.5 gramos cada 6. También, si no contamos con esto o si el paciente persiste por más de 7 días, le podríamos añadir meropenem. Pero si en estos 7 días el paciente cursa con aumento de leuco, si cursa con fiebre, si cursa con un hemocultivo positivo, entonces ya lo deberíamos de categorizar como un microorganismo resistente. Entonces, si el paciente tiene riesgo alto a MRSA, entonces, o a pseudomonas, nosotros tenemos que colocar vancomicina, que ellos en el artículo de LICSA del 2016 colocan de que debe ser de 15 a 20 miligramos por kilo cada 8 a 12 horas, más cefepime, tazocin o meropenem. O sea, vancomicina más uno de esos 3. O linezolid.
y si el paciente tenemos una sospecha de que también puede tener un riesgo a pseudomonas, se le debería agregar cipro, levo o amikacina. Para, lo que ellos colocan ahí es que para aumentar la probabilidad de que al menos un medicamento estará activo y mejoraría la condición del paciente. Hablándole de la otra clasificación de las neumonías, están las neumonías por broncoaspiración, que estas se dan más por aspiraciones, ya sea de las secreciones orofaringeas o del contenido estomacal. Entonces, debemos recordar de que la mayoría de las neumonías por broncoaspiración se dan en personas mayores. A nivel de la epidemiología, lo que encontré es que hasta el 15% de los pacientes por una neumonía con broncoaspiración complicada son ancianos. Y de estos ancianos, el 15% son mayores de 80 años. La edad promedio a nivel mundial, ellos comentan que es mayor de 75 años. El 45% de los pacientes que encontraron eran pacientes que tenían algún grado de dismovilismo y que la mortalidad en los ancianos puede llegar hasta 55%. Los factores de riesgo que encontraron para neumonía por broncoaspiración están los ancianos, que sean ancianos, que tengan disfagia, que tengan EPOC, que tengan alteraciones esofágicas y que también el paciente tenga algún tipo de alteración neurológica como las convulsiones. Recordando de que en un adulto sano se puede provocar, o se puede producir, mejor dicho, pequeñas cantidades de aspiración, pero como las personas jóvenes o sanas tienen mecanismos de defensa normales, se debería de eliminar la bacteria sin ningún efecto nocivo. Sin embargo, los ancianos no tienen ¿cómo se diría? Esta Defensa. mecanismo, o defensa, y con ellos sí no pueden eliminar la bacteria, por ende hacen una neumonía. Entonces, aquí se me fue. En el 2015, en Francia, se realizaron diferentes estudios de casos y controles en pacientes ancianos y ellos encontraron de que el 92% de los pacientes ancianos con neumonía por broncoaspiración tenían un grado de disfagia. Y lo realizaron mediante la evaluación videofluoroscópica, donde el 80% de los pacientes que ellos evaluaron tenían ya sea problemas de disfagia o alteraciones a nivel de, de los esfínteres esofágicos. Entonces, las etiologías más conocidas son las que se encuentran a nivel de la flora de la orofaringe normal. En estos encontramos el Staph aureus, el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza, y también encontramos que la Klebsiella pneumoniae se había encontrado en varios pacientes que tenían antecedentes de alcoholismo crónico. Patógenos nosocomiales también se encuentran en estos pacientes, ya que ellos dentro o intrahospitalariamente pueden llegar a tener broncoaspiración. Entonces, en los patógenos que ellos encontraron, la principal era la Pseudomonas aeruginosa. Entonces, a nivel general, se habla de que se da una aspiración, que esto va a provocar un proceso proinflamatorio y posteriormente un proceso infeccioso. Si el paciente tiene alguna alteración del centro de la deglución, si tiene alguna alteración a nivel esofágico, puede llegar a tener aspiración tanto de las secreciones orofaringeas como aspiración de las secreciones estomacales. Entonces, estos pacientes pueden o no presentar fiebre, recordando que la mayoría de estos pacientes son abuelos. Ellos principalmente van a llegar con hiporexia,
pueden llegar con dificultad respiratoria o el familiar les puede decir que el paciente tiene una expectoración purulenta. Son los principales síntomas que encontramos en los abuelos. Entonces, el tratamiento, lo que encontré fue que si el paciente no tiene ningún tipo de requerimiento intrahospitalario, se podría mandar para la casa con manejo ambulatorio de ampicilina sulbactam o levofloxacina 500 miligramos cada día. Y si el paciente tenía alguna enfermedad periodontal, se le debería de agregar clindamicina. Si el paciente tiene un manejo intrahospitalario, existen diferentes antibióticos para este tipo de pacientes, recordando de que lo mínimo serían 7 días y lo máximo 10 días. Los que ellos colocaron como primera línea estaba la ceftriaxona y el metronidazol. La ceftriaxona de 1 a 2 gramos cada día, el metronidazol 500 miligramos cada 6 horas o 1 gramo cada 12 horas, es lo que comenta la guía americana. Si el paciente o si no contamos con estos medicamentos, la segunda línea sería piperacilina tazobactam. Solamente ese medicamento, 4.5 gramos cada 8 horas o dependiendo de la tasa de filtración glomerular. Entonces, las principales complicaciones de las neumonías están los abscesos pulmonares, la neumonía necrotizante y el empiema. En los abscesos pulmonares colocan que se da por la necrosis del parénquima, provocando unos factores proinflamatorios, generando fibrina, llegando a generar un absceso. Los principales patógenos que encontramos está el Streptococcus pyogenes, el Staph aureus, la Klebsiella pneumoniae, y puede ser de dos tipos de causa, ya sea aguda o crónica. La crónica la vieron más en los pacientes que eran encamados, o sea, totalmente dependientes, podían llegar a generar una neumonía por broncoaspiración que no era tratada y esta neumonía llegó a generar un absceso crónico de mucho más de un mes. La otra complicación que se vieron está la neumonía necrotizante, que se da una destrucción del tejido pulmonar y aparición de los focos de necrosis. Los principales agentes estaban el Staphylococcus aureus y la Pseudomonas aeruginosa, y en estos pacientes la cantidad de días de antibióticos era dosis respuesta. Y otra de las complicaciones está el empiema, que este puede ser secundario también a las neumonías bacterianas, a los mismos abscesos, y esto no es más que una efusión paraneumónica. El principal agente es el Staph aureus. Entonces, a nivel del abordaje de urgencias, después del ABCDE, se habla de realizar una buena historia clínica con estudios diagnósticos. En la historia clínica, preguntarle a los familiares cuáles eran los síntomas, cuáles eran los síntomas que aparecieron, cuándo aparecieron y si se les realizó o no algún tipo de medicación. Entonces, nos vamos a enfocar más en los estudios diagnósticos. Los estudios diagnósticos que se pueden realizar en un paciente que se sospeche un proceso como una neumonía, está un VH para verificar cómo están los leucos, cómo están los neutrófilos, que en estos pacientes tienen a estar elevados o bajos. Una gasometría buscando signos de hipoxemia y también biomarcadores como la procalcitonina, y lo que vi es que se realizó un metaanálisis sobre la procalcitonina y los eventos de infección de vías respiratorias bajas, y ellos colocaron de que la sensibilidad de la misma es de un 86 a un 94% y la especificidad llega hasta un 96%. Colocan de que si está debajo de 1 nanogramo por ml, se deben de considerar de que estos valores son normales en ciertos pacientes, como los pacientes que puedan tener algún tipo de afectación renal. Pero si el paciente tiene mayor de 0.25 y el paciente no sufre nada, se debe considerar que el paciente tiene algún tipo de proceso infeccioso o mayor del mismo.
Entonces, otros estudios que se deben de realizar son los hemocultivos y la secreción y los cultivos de las secreciones. La guía de la ICSA en el 2019, lo que ella recomienda es que se deben de realizar por lo menos 2 hemocultivos en la primera hora y se debe realizar mucho antes del inicio de los antibióticos, y que en los cultivos de secreciones, la verdad, hasta un 80% puede que se encuentre el patógeno y hasta un 20% no se encuentra un patógeno como tal. Entonces, hablando de los estudios de gabinete, en urgencias nos enfocamos en 2, que es la radiografía del tórax y el ultrasonido. La radiografía del tórax depende mucho de la clínica del paciente, del tiempo de evolución y de la experiencia y calidad, ya sea la experiencia del que la interpreta y la calidad de la misma radiografía. Esto puede tener una sensibilidad de hasta el 90% y una especificidad de entre el 88 y 93%. Y bueno, les traje estas imágenes que son de un artículo sobre imagenología infecciosa pulmonar del 2015, donde bueno, tenemos el mismo paciente en días diferentes, con más o menos 3 días de diferencia a nivel intrahospitalario. El paciente no había ingresado por ningún síntoma respiratorio, pero posteriormente genera fiebre, taquipnea e hipoxemia, le toman una radiografía y lo que se ve es un patrón alveolar a nivel pariliar y paracardíaco del lado derecho. Entonces, como lo mencioné, la mayoría de las guías que revisé, ellos comentan de que si el paciente se puede realizar tanto la radiografía PA como la lateral, se deben realizar en los pacientes. Y bueno, si no se puede, ya entonces solamente, si es un paciente que está intrahospitalario o en la unidad de cuidados intensivos, solamente se realiza la API. Igual, este era de un caso de un niño de más o menos 13 años, ese se había ingresado por una patología pulmonar, tenía una neumonía, que posteriormente en sala le hicieron otros estudios y el paciente se complicó en una neumonía necrotizante. Estas son otras radiografías donde, bueno, podemos ver patrones alveolares, ya sea parailiares, basales o hasta apicales, y colocan de que en el paciente, que es un paciente alcohólico, podemos encontrar muchas veces neumonía apical que no se asocie a un proceso como una TBC o una infección por gérmenes en pacientes con HIV. Tenemos que pensar que si el paciente no tiene ninguno de los demás, y el paciente tiene etilismo crónico, presenta una radiografía que tiene un patrón alveolar, ya sea apical, debemos pensar de que el germen más común en estos pacientes con alcoholismo es la Klebsiella. Y hablándole de ultrasonido, les voy a hablar un poquito del protocolo Blue, ya igual eso lo mencionó más la doctora Arellano en su charla, pero yo les voy a hablar más acerca de neumonía. Entonces, el protocolo Blue no es más que la evaluación, por sus siglas en inglés, de la evaluación ultrasonográfica pulmonar a nivel de la cabecera del paciente. Esta se... No pasa. Bueno, se publicó en el 2008 en el CHEST, donde Lichtenstein y colaboradores evaluaron la utilidad del ultrasonido para diagnosticar causas de insuficiencia respiratoria aguda. Y se evaluaron diferentes patologías. Encontraron de que hasta un 32% de los pacientes que llegaban con insuficiencia respiratoria aguda, ingresados a la UCI, era por neumonía, el 24% era por edema agudo pulmón, un 18% era por EPOC, un 13% era por asma, un 8% por TEC y hasta un 4% por neumotórax. Utilizaban 3 ítems que eran los artefactos, ya sean las líneas A, las líneas B, desplazamiento pleural o consolidación. Entonces, podemos ver diferentes zonas donde vamos a evaluar tanto anterior, lateral
y posterior. Este es el algoritmo donde lo primero que evidenciamos es si hay deslizamiento o no pulmonar, pero este es el cuadro original. Nosotros nos vamos a basar en, en este. Si vemos líneas A o líneas B, o si vemos algún tipo de consolidación. Colocamos de que si hay algún tipo de deslizamiento pulmonar y hay líneas A, se puede hacer rastreo venoso. Si el rastreo venoso presenta algún dato de trombosis venosa, entonces ya pensaríamos más que la causa de la insuficiencia respiratoria es por algún TEP, pero si el rastreo a nivel de las venas está normal, verificamos si el paciente tiene algún signo de consolidación. Si lo tiene, pensamos que la causa principal es neumonía. Si el paciente no tiene deslizamiento pulmonar y lo que tiene son líneas B, entonces pensamos más en un proceso infeccioso. Entonces, ¿qué son las líneas A? Las líneas A son líneas horizontales paralelas a la línea pleural, separadas por intervalos regulares, y su diferencial depende si hay o no hay. Si hay o no hay desplazamiento pulmonar. Las líneas A son las que logran ver en esta imagen. Está entre las costillas y la costilla, entre ambas costillas viene lo que es el deslizamiento pleural, y por debajo vienen las líneas A, que son las líneas horizontales o líneas en espejo. Ajá. Las líneas B no son más que líneas verticales que se originan desde lo que es la línea pleural hasta la parte inferior de la pantalla. Estas se mueven con el deslizamiento pulmonar y lo normal es que existan de 3 a 4 líneas B. Más de ahí es patológico. Si el paciente no presenta deslizamiento pleural y presenta más de 4 líneas B, de 4 a 7, es lo que comentan en el protocolo de Blue, existe entonces o se debe considerar un proceso infeccioso, una neumonía. Entonces, también hablan sobre las consolidaciones alveolares, que no son más que imágenes hiperecoicas acumuladas y que sonográficamente son similares al hígado, o se conocen también como hepatización pulmonar. ¿Qué las encontramos? Aquí son esas líneas, esas imágenes hiperecoicas, y que la encuentran también acá. Y bueno, eso fue la charla que les traje para hoy. Ahí está mi bibliografía. Traté de buscar las cosas un poco más recientes. Gracias. Muy buena charla, doctora. Pasamos a la parte de las preguntas. Médicos residentes, ¿tienen alguna duda, pregunta? Sí, Jero, cuando hablaste sobre la clasificación que estableció la Sociedad Británica sobre las neumonías asociadas a la ventilación mecánica, ¿podría explicarme bien la clasificación? Es que no lo comprendí un poquito bien, el algoritmo que mencionamos, sobre las VAC, las IVAC, ¿Sobre las qué? las VAC, las IVAC, las que te decían que era una neumonía con una probable... Ok, ya te explico, espérate. Bueno, mira, ellos en el 2011 hicieron como un algoritmo sobre la clasificación de las neumonías, pero en el 2013, déjame ver si encuentro la... En el 2013 ellos se reunieron nuevamente y sacaron de que es verdad, las neumonías asociadas al ventilador eran en pacientes que tenían más de 48 horas, pero colocaban de que
la definición del 2011 se había quedado corta. Por ende, ellos hicieron esta nueva definición o agregaron a la definición de las 48 horas estos criterios, que es que el paciente tenga algún dato radiológico, ya sea que tenga algún infiltrado nuevo o que el infiltrado, o que el patrón radiológico que tenía esté progresando, que se encuentre una consolidación fija, que se encuentren cavitaciones, si tiene algún criterio sistémico, ya sea que tenga fiebre, que tenga leucocitosis o leucopenia, que sea un paciente mayor de 70 años con alteración del estado mental, y que el paciente también tenga criterios pulmonares, que ellos lo comentan como un nuevo esputo o un aumento del esputo, un empeoramiento a nivel de la gasometría arterial, tos, disnea, taquipnea, o que el paciente presente crépitus. Que de estos, lo que en el ítem ellos colocan que el paciente debe cumplir con al menos 2 criterios, Es decir, además que de las 48 horas. si el paciente tiene 48 horas, pero Ajá. tiene fiebre o tiene aumento del esputo y yo no le veo ninguna imagen radiográfica, yo lo puedo catalogar como una neumonía asociada al ventilador. Exacto. Si tiene 48 horas ya de intubación. Ok, es que había entendido que necesitaba la imagen radiológica. Vale, vale, gracias. Y bueno, felicitaciones por la charla, estaba bastante buena y bien actualizada con los artículos. Voy a interrumpir ahí siguiendo la línea de la pregunta de Freddy. Pon la bibliografía de esa diapositiva adelante un segundo, Harold. Voy. O sea, es que lo que pasa es que yo creo que, digo, que es al revés. Eso, o sea, quiero la diapositiva para bajar el artículo porque creo que lo nuevo es lo que pusiste primero. Lo nuevo es las definiciones estas de disque eventos asociados al ventilador y eso. Esa es la parte nueva. Entonces, Bueno, yo encontré que por esta eso, era del 2011. O sea, yo encontré que esta era del 2011. Y que en baja, el baja, baja, que te 2013, voy a copiar el curso para... Lo sacaste de esa que está ahí abajo. si no me equivoco. Yo igual tengo el artículo, doctora, si quieres se lo envío. Yo creo que es al revés, pero no estoy segura. Dale, sigan con las preguntas, yo lo voy a buscar y te digo. Hola, Harold. En cuanto a los gérmenes que más frecuente se asocian a las neumonías, ¿tenemos algún registro de cuáles son los más frecuentes en nuestro medio, acá en Panamá, en el complejo, principalmente que es donde trabajamos? Y si las terapias empíricas que utilizamos en realidad serían las adecuadas en esos casos, o en dependencia de los gérmenes que tengamos acá. Bueno, lo que yo he visto de los cultivos que tenemos, la verdad que los gérmenes son parecidos a los que mencionan los artículos que revisé. Que ya sea Pseudomonas, Klebsiella, Staph, Streptococcus. O sea, no vi algo diferente. Tampoco, la verdad, tampoco encontré registro de aquí de Panamá de procesos infecciosos a nivel pulmonar. O sea, que tuvieran un registro, ya sea MINSA o otra institución. Y de los antibióticos, la verdad sí, son casi los mismos que nosotros utilizamos. Es más, yo comparé lo que leía de los artículos con los que nosotros utilizamos del Sanford y eran los mismos.
Hola, buenas noches. Eh, Primero, sí, me pareció muy buena la charla de Jairo, bien estructurada, concisa, dirigida. Eh, no vi que tocaste sobre neumonías atípicas o virales. Si bien, de hecho, estamos en una pandemia, una neumonía viral, tal vez no específicamente de COVID, ya por la infodemia y demás, pero influenza, por ejemplo. Ajá. ¿Revisaste algo sobre la neumonía La verdad, por influenza? las neumonías virales no las revisé. Pero todo lo demás bastante bien. Por ejemplo, una preguntita. ¿Sabes qué es el síndrome de Mendelssohn? ¿Aló? Síndrome de Mendelssohn. Ah, sí. Ese síndrome da en las embarazadas y principalmente es por broncoaspiración. Lo que leí es que el síndrome se da más cuando las pacientes están bajo anestesia general y que estas pacientes la despiertan o en la parte de la, no sé cómo se dice, SOP, y el otro se dice de la sala de recuperación, que estas pacientes de repente no tienen una vigilancia estrecha y el contenido gástrico pasa a aspiración a nivel pulmonar, ya que estas pacientes tienen alteraciones tanto en la anatomía, el estómago, creo, si no me equivoco, creo que lo que leí fue que hace como o sea, se eleva y hace como un giro que provoca aún más que las pacientes tengan reflujo durante el embarazo. Y creo que fue descubierto como en el 1946, por ejemplo, en embarazadas. Y básicamente era por neumonitis, por aspiración, que se describió primero en embarazadas, un procedimiento bajo anestesia. Gracias, doctor. Y lo que se dice es que debe regresar, o sea, que la neumonitis o el proceso inflamatorio debe regresar a su estado basal más o menos a 24 horas. Si ya persiste, ya bueno, se crea una neumonía por broncoaspiración como tal. ¿La doctora Guerra tiene alguna pregunta? No, básicamente para comentar, primero que nada, gracias para la doctora por la presentación muy precisa, concisa y bastante actualizada. Y recordar también los pacientes que, aparte del cuadro respiratorio, pueden venir acompañados con síntomas digestivos y que eso puede orientar a infecciones por legionela también, tenerlo presente. Sé que en Panamá, gracias a Dios, no tenemos esa dificultad de tener a nuestros pacientes geriátricos en asilos, pero en otras latitudes como aquí, pues es una casi norma, ¿no? Entonces, tener eso también presente. Muchas gracias por la invitación. Bueno, quiero decir que la charla estuvo bastante completa, nada más lo que dijo el doctor Pérez. Me gustó mucho que incluyeras lo que son las escalas, porque vuelvo a decirles que las escalas son importantes porque nos dan una forma objetiva de evaluar a los pacientes. Son herramientas que ya han sido probadas en varios pacientes y eso nos ayuda en nuestro medio a tomar decisiones y decisiones de tratamiento. Por ejemplo, el Smart Cup, como tú lo mencionaste, es una escala que se utiliza al paciente para saber el requerimiento de uso de vasopresores o bien uso de ventilación mecánica, ya sea invasiva o no invasiva. Ahí de manera objetiva podemos utilizarlo. Igual el CRB 65, que tiene la misma fuerza diagnóstica o la misma fuerza que el CURB 65.
y es muy sencillo, no requiere muchas cosas para decidir quién se queda y quién se va. Sin embargo, ambas escalas toman en cuenta porque no hay que decir un todo o nada. También tienen que tomar en cuenta el estado del paciente, porque por muy CRB que te salga en 1, y eso tú podrías mandar a ese paciente para su casa, tienes que preguntarte si ese paciente va a cumplir con el tratamiento, si tiene manera de irse a casa y quién lo va a cuidar. Por ejemplo, puede que tenga un curso 65 de 0, pero el paciente está vomitando. O sea, no se va a tomar los medicamentos. El paciente se tiene que quedar, o sea que hay que tomar en cuenta también eso, y eso mismo lo dice el CRB 65, el PESI, que es el más antiguo de todos que utilizamos. Este es un poquito más complicado, el de severidad, un poquito más complicado, pero también ayuda a orientar.